la medicina en México era muy militarizada, escuchando todas las jerarquías que existen, todos los castigos, la forma en la cual una persona se acostumbra a hablarle de usted a sus superiores, aunque tenga un rango de edad menor. Ya hasta que me salí del IMSS, vi que pues sí había cosas que yo había normalizado por mucho tiempo y que no eran normales. Ahora sí fue el buen fin, pero de su vida. Así les decía. Bueno, no me porque... Dice, qué bueno que agarraron promociones de ventiladores, porque van a necesitar ahora sí ventiladores, pero para cuando se les intube, porque la gente le valió y siguió saliendo. Ay, no, que la oferta, que ves cómo se amontonaban afuera de los estos. Síganse amontonando, pues se van a amontonar, pero en el reino de Dios o en el reino de allá abajo. Hay muchos médicos que igual vienen de donde yo vengo, de un nivel socioeconómico muy bajo, donde yo dormía en botes de basura, y no lo digo por causar lástima. Ponles ahí en la receta que requieres un buen de cosas, y esas farmacias sí hacen que obligan los dueños a que el médico recete cosas que no. Pero hay un mendigo médico militar que no muerto, creo que se llama Gerardo, pero que anda diciendo, no, yo soy médico militar y aparte de estos militares como de unos 50 años, esa es la típica imagen de médico militar, y con mis células madre curo los riñones. Ay, ¿cómo? Un ser humano puede llegar hasta donde uno quiera, o sea, los límites no existen. La fortaleza de un hombre radica en el poder de su mente. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast La Cara Oculta. Hoy tenemos a un gran invitado, tengo mucho tiempo siguiéndolo. De hecho, ¿qué fue? La semana pasada me clavé mucho con un video. Afortunadamente me tocó viajar en autobús. Ahorita le voy a contar un poquito más acerca de eso. Tenemos la fortuna, la bendición, la dicha, la gracia de tener a Mr. Doctor aquí en este podcast. Doc, muchas gracias por aceptar caerle a este espacio. No, muchas gracias. Un aplauso de que estamos por acá. No sabía que se llamaba así el podcast, La Cara Oculta. No, yo al contrario, es lo que más me gusta, que vean mi cara, que yo soy la ñurca de la medicina, como me he autodenominado. Sí, es que al principio, bueno, La Cara Oculta porque me gusta platicar o preguntar cosas que normalmente no se suele como abordar mucho de el por qué inició una persona en cierto contenido o hacer ciertas cosas, y de ahí me empiezo como a meter en ese ladito, no como lo que ya es muy público, sino lo que no es tan público, pero pues por eso le terminamos poniendo a este podcast La Cara Oculta, Doc. No, yo le decía a Gafe que habitualmente cuando me invitan a un podcast trato de llevar historias o contar cosas distintas para no repetirlo y que vaya muy ad hoc con la temática de dicho canal a donde me invitan. Y te decía antes de comenzar que hay mucho match entre lo que él ha vivido conforme lo que yo he vivido, porque venimos de escuelas. A mí ya no me tocó tan ruda, pero todavía te puedo decir que hace 30 años la medicina en México era muy militarizada, escuchando todas las jerarquías que existen, todos los castigos, la forma en la cual una persona se acostumbra a hablarle de usted a sus superiores, aunque tenga un rango de edad menor, tú estás obligado. A mí ya no me tocó, pero todavía en provincia se sigue viendo que un residente de primer año, los residentes son los médicos, es el término que se le da a los médicos que están haciendo ya la especialidad. Un R1 le tiene que hablar de usted a un R2, y en muchos lugares un R1 no le puede hablar directamente al R3, tiene que hablarle a su R2. ¿Se sigue manejando así? Sí, en muchas partes de la provincia sí, tal vez incluso esto se ve mucho más en el IMSS. Los médicos que hacen la especialidad dentro del IMSS tiende a ser más jerarquizado. Entonces, por ejemplo, tienen que ir de blanco, capaz que van de blanco. Te voy a contar yo cuento chismes, a mí me encanta, y digo cosas que no hice. En el servicio de urología de Centro Médico Nacional, y esto está bien demostrado porque tengo amigos ahí directamente, ahí no aceptan R1. El R1 lo hace, o sea, el primer año de la especialidad lo hacen en alguna subsede, en un hospital chiquito. Y él, a partir del R2, se van a esa sede, y el R2 no puede utilizar, por ejemplo, cierto tipo de vestimenta, tiene que ir con una filipina. Hasta el R3, 4, y es como medio empiezan a utilizar corbata o así, pero o sea, tienen incluso la forma en la cual van vestidos es muy jerárquica. Y eso depende también de la especialidad. Por lo regular, en las especialidades quirúrgicas, es decir, las que operan cirujano general, urología, trauma y ortopedia, son mucho más rudas. A diferencia, y medicina interna también, ¿no? Pero sí se ve mucho más esta parte de llegar a las 4 de la mañana a la especialidad, irte al día siguiente hasta las 10, 11 de la noche del día siguiente, estar más de 40 horas. Por ejemplo, en muchos hospitales, ahora no sé exactamente si siga, puede que sí, pero antes era mucho más común.
que entraban a la especialidad, sobre todo en cirugía, y un mes completo no salían del hospital, ni, o sea, sus familiares o sus amigos, porque hay muchos médicos que no están propiamente, no son de la ciudad, vienen de otros estados, les tienen que llevar ropa, porque no pueden salir absolutamente a nada, y va con esta intención de formar un carácter. Entonces, escuchaba las anécdotas tuyas y hacía mucho match con la cuestión. Por ejemplo, contabas tú que no recuerdas si es un sueño o es real, que yo la verdad es que creo que es real, nomás que pues él tiene que decir que, porque la gente juzga mucho cuando uno se deshumaniza. Ay, ¿cómo puede ser? Ay, a mí me vale, que opinen de mí lo que sea. Pero él dice que soñó, que yo creo que es real, que un compañero le picaba el cerebro con un palito a una persona que le volaron la mitad del cráneo y que hay muchas cosas que nosotros como médicos hacemos que son muy deshumanizadas también. Es como, ni modo, ya se... Pero, bueno, ¿cree que hay cierta diferencia? Bueno, es que me está hablando de usted. Sí. Pero yo entiendo, porque yo también... Fíjate que más que hablar de usted por la especialidad, porque a mí no me tocó, yo hice parte de la especialidad y el internado, que es la parte final de medicina general, lo hice aquí en México, en la Ciudad de México, en el Hospital G. González. Ahí no te obligan tanto a hablar de usted, dependiendo del servicio. O sea, si tú como interno estás rotando en medicina interna, no te obligaban a hablar de usted. Pero si estabas en cirugía o en urgencias, a lo mejor sí. Pero entiendo que tú hablas de usted por esta parte jerárquica. ¿No? Y aparte esta idea de que no, es el doctor. No, yo soy la ñorca de la medicina. Yo no sé. No, y le agradezco mucho, Doc. Nada más que sí tengo como que ese problema. De repente ocupo como empezar a hablar para que se empiece a soltar ese rollo de hablarle de usted. Pero ¿cree que hay esta parte de la deshumanización, como la tiene usted o como la tiene un doctor, sea muy diferente a la que vivimos quizá los militares? Porque acá es quitarle la vida a alguien. Ustedes tratan de... ¿Sabías que nosotros podemos tomar la decisión de si una persona sigue viviendo o no? No los conocía. O sea, sí, por ejemplo, y no por mala onda, decir, me cae bien o me cae mal, no, pero por ejemplo, si es una persona de 80 años que ya tiene diabetes, hipertensión, está por una neumonía, lleva tantos días intubado y aparte le dio una embolia en el cerebro, ¿tú crees que va a sobrevivir? No. Y que si sobrevive, la calidad de vida va a ser la adecuada. Es como decir, pues la neta no. Y más lo vimos en pandemia. O sea, en pandemia era como estar en guerra. En pandemia es como de, a ver, tengo solamente 10 camas, 10 ventiladores. Esa persona que tiene 80 años, que está con estas características que te acabo de decir, y acaba de llegar un chavito de 18 años y que tiene toda una vida por delante y que tiene, o sea, que no tiene otras comorbilidades, no tiene otras enfermedades. ¡Pum! Ni modo. O sea, sí, pues sí. Y entonces, y eso te estoy hablando en pandemia, pero en la cotidianidad del día a día también pasa. O sea, porque, por ejemplo, en terapia intensiva no saben muchas personas, pero habitualmente un paciente para que entre en terapia intensiva, uno de los criterios es que sí tenga un buen pronóstico para la vida, que la pueda librar. Si te meten un paciente, si te presentan, por ejemplo, tú eres el médico de terapia intensiva y yo tengo un paciente intubado con estas características, una mujer de, pon tú, 70 años, diabetes, hipertensión, ya le dio una infección en los pulmones, una neumonía y aparte llega por un EBC, o sea, una embolia en el cerebro, me va a decir el de terapia intensiva, pues no, ¿para qué te la recibo? O sea, yo mis camas las tengo que reservar para personas que sí puedan sobrevivir y que sí les vaya bien. Ojo, insisto, no es por la edad, es por las comorbilidades, porque igual si llega una persona de 80 años pero está íntegra y que a lo mejor se cayó del caballo, bueno, pues está bien, y tuvo alguna complicación, bueno, pues va a salir adelante. Pero se tiene que ver esto, se tiene que priorizar, y de hecho hay una palabra dentro de la medicina que yo creo que a lo mejor ustedes también la utilizan en la medicina táctica, que lo vamos a ver en mi podcast cuando porque después de aquí vamos a preguntar muchas cosas. Se llama triage, que es una palabra francesa en donde se hace una selección de los pacientes de acuerdo a la gravedad, porque en urgencias, para los que no sepan, no se atiende por el orden de llegada. Es que yo llego primero. No, si llega una persona apuñalada y usted viene por su dolor de cabeza que tiene 3 días, se le va a atender, pero pues obviamente lo que pone en peligro la vida es el apuñalado o el infartado. Claro, pues los ponemos como en colores. Así es. Entonces, pues básicamente nosotros también tenemos esa capacidad que a veces como médico no se da uno cuenta. O sea, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo deshumanizado que estaba hasta que ya me salí del medio público o institucional trabajando. Ya hasta que me salí del IMSS, vi que pues sí había cosas que yo había normalizado por mucho tiempo y que no eran normales. ¿Y cómo fue para usted esa primera decisión que no era normal? Tomar esa primera decisión.
Cuando yo me salgo del IMSS por primera vez, yo mi especialidad la hice en el GEA González, que es Secretaría de Salud, así como a lo mejor tú tienes como un poco más de noción, pero para las personas que no, en México existen 3 sistemas de salud para el mexicano, ¿no? Secretaría de Salud, que son los hospitales públicos, que aunque no tengas IMSS o ISSSTE, pues ahí puedes entrar a que te atiendan. El IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado. ¿Ustedes tienen como militares ISSSTE? No, el hospital ISFAM, militar, ¿no? Es ISFAM, Instituto de Seguro Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bueno, por ejemplo, ahí es una subdivisión, pero en general son estos 3. Entonces yo hice la especialidad y desde el internado en el GEA González, que pertenece a Secretaría de Salud. Después, a los 2 años de la especialidad, me da la depresión mucho más fuerte, me regreso a Puebla a continuar con la especialidad y es prácticamente como es un ISSSTE, que de hecho se llama ISTEP, para trabajadores del estado de Puebla. Y en 2018 salgo y entro al IMSS. Fue el primer contacto que tuve trabajando en el IMSS. La verdad es que a mí me tocó una buena clínica para trabajar. Me llevaba bastante bien con mi directora. Tuve mucho apoyo de toda la gente. Y estuve ahí 3 años hasta acabar la segunda ola de la pandemia, cuando nos empiezan a vacunar a nosotros primero. Dije, a mí que me vacunen, que me pongan mis 2 dosis y bye, porque te acuerdas que a nosotros... Sí, claro, se priorizaba. Entonces me pusieron la segunda dosis, bajó, estoy hablándote en marzo de 2021, y me salgo en marzo de 2021, pero me salgo con algo que se llama, se me acaba de ir la palabra, como permiso sin goce de sueldo. Entonces me voy 6 meses sin que me pagaran nada. Ahí es cuando yo comienzo a hacer 2 videos a la semana y regreso en septiembre. Pero yo, cuando regresé en septiembre, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, recuerdo que yo me salgo el 28 de febrero, regreso el 1 de septiembre, y ese 1 de septiembre me entrega, llego yo, hay pacientes, pues no conozco a ninguno de los pacientes que están hospitalizados, y había una chavita de 20 y tantos años con falla hepática, el hígado ya estaba fallándole, no se sabía exactamente la causa, pero ya sabían los familiares que su estado era muy grave y que podría fallecer. Y de hecho los familiares aceptaron que ya no se le dieran maniobras de reanimación en caso de que su corazón se parara, que cayera en paro. Entonces les dije, bueno, ok, está bien. Como yo tenía todavía que ir a ver a los demás pacientes, aparte de los pacientes de urgencias y aparte la consulta externa, es decir, a los pacientes que no están hospitalizados pero que llegan a valoraciones. Entonces les dije a los internos, que son los médicos que están haciendo, pues sí, su año de internado, le digo, si hay alguna cuestión me llaman, estoy en el consultorio. Y ya me marcaron, más bien me llamaron, me dijeron, ya la paciente cayó en paro. Les dije, bueno, como los protocolos son todo paciente que cae en paro, hay que tomar un electrocardiograma para verificar que ya no hay pulso. Se toma el electro y falleció. Y ya cuando yo voy para firmar el certificado de defunción, pues me doy cuenta me doy cuenta de una escena muy fría, pero pero ya la había visto tantas veces en mi vida, miles de casos que he visto en mi vida, que dije, pues, ¿en qué punto lo normalicé? La escena, en las habitaciones había 3 camas, la paciente estaba en la cama de en medio, otro paciente a un lado, el otro a su derecha, otro a la izquierda, los familiares llorando, las enfermeras amortajando el cuerpo, los familiares de los otros 2 pacientes ahí. Fue muy raro ver a alguien y que me cayera en cuenta que alguien había fallecido y que ver a sus familiares también llorando y en un medio tan hostil. Y dije, esto no es normal y esto no es lo que quiero. ¿En qué punto normalicé esto? Aparte de que eso fue uno de los puntos que me llevó a la decisión de renunciar definitivamente al IMSS, pero fue como decir, no, ¿en qué momento me volví tan frío que las mujeres eran, pues ya sé lo que sigue? Entonces sí, como que lo interioricé, dije, es una chavita, está más chica que yo también pude haber fallecido. Entonces fue como decir, no quiero estar acá. Y entre las muchas cosas que me hicieron tomar la decisión de retirarme del IMSS fue esa. Entonces al día siguiente ya no fui y ya. Le dije a mi jefa, me tengo que ir. En el IMSS tienes que decir unos 15 días antes de que te vas a ir, ¿no? Entonces yo le dije, pues no, es que si usted se va, no le van a dar, ay, mira, me vale que no me den, me da más YouTube. Entonces no, dije, me vale si no me quieren dar como mi finiquito o lo que como se llame, que al final sí me lo dieron. En ese punto mi director estaba, creo que de incapacidad, y le hablé y dije, jefa,
pues usted desde que me fui me dijo, ya no vas a volver. Y tú tienes razón, ya no voy a volver, me gustó la libertad. Entonces, pues ya me voy. Me dijo, no, pero es que... Dije, no, amigos, ya me voy. O sea, no voy a quedar... O sea, me digan lo que yo no tengo o sea, no tengo ningún compromiso, me voy. Y ya, fue así que me fui, pero fue... Sí, volviendo a tu pregunta, ese fue el momento que me hizo caer en 20, que ya estaba deshumanizado, o sea, que estaba muy deshumanizado. ¿Y cuándo fue la primera vez que tomó una decisión tan difícil que pues empezaba como el pre a la deshumanización, esa de decir vives o... No recuerdo exactamente, o sea, en lo que estabas formulando la pregunta traté de que viniera a mi mente, pero no hay un momento exacto. Es que van siendo partecitas chiquitas en tu día a día que vas sabiendo lo normal. Por ejemplo, ahorita lo primero que me vino a la mente, pero pues tampoco fue algo tan deshumanizante, o tal vez sí, pero sigo viéndolo muy normal, así como tú, claro. pues o sea, pero tal vez para alguien que lo escuche sí es fuerte. Los médicos cuando acaban los 5 años de la carrera, que en mi caso fueron 4 y medio, tienes que hacer un año de internado, que es un año donde te vas al hospital, a un hospital que tú seleccionas, ya sea por tu promedio, porque pues no te quedó otro y te mandaron ahí. La verdad es que a mí pues yo puedo decir que yo saqué, bueno, no puedo, fui el mejor promedio de mi generación, a pesar de que la medicina... Hay humildemente. Pues sí, pero ¿por qué voy a ser humildemente? Pues si mi trabajo me costó y el de mis papás también. Claro. No es que uno tiene que ser humilde, o sea, sí uno tiene que ser humilde, pero... Es que en México y en Latinoamérica nos han enseñado a ser muy agachones y a decir que si tú eres bueno en algo, no lo diga. ¿Por qué no? Y es que, pues aparte, por eso a mí esto de, es que para estudiar medicina tienes que tener vocación, no es cierto. Puedes hacer cualquier cosa y no tener vocación, siempre y cuando seas disciplinado, constante y recto en lo que te toca hacer. O sea, esta palabra de tener vocación es una palabra muy que se ha prostituido bastante, porque cualquier persona puede hacer lo que sea. Y esto es un mensaje importante. Tú puedes hacer lo que tú quieras, aunque te digan que no, y que uno puede llegar a hacer todo lo que quiera. Si el gafe se metía todos los días a que lo arrastraran con agua fría y se tenía que arrastrar porque comía vómito, porque un ser humano puede llegar hasta donde uno quiera. O sea, los límites no existen. La fortaleza de un hombre radica en el poder de su mente. Doc. Muy bien. Yo investigo. Yo sé que viste hace un mes con Roberto Martínez y decía, no, es que yo ya no investigo. No, aquí nosotros en mi podcast y en todos lados, nosotros antes de venir a algún lado, uno investiga. Esta frase que acabo de decir la mencionan en el ejército mexicano. Claro. Y cuando la escuché en una de las muchas entrevistas que yo me eché antes de venir aquí, dije, es que es una realidad, uno no tiene límites. Uno puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, la medicina me cae bastante bien, es mi compañera de vida, siempre va a estar a mi lado, pero no es el amor de mi vida. A mí lo que me gusta es el entretenimiento, la comunicación desde niño. Entonces, pues si yo, que a mí no me gusta la medicina, que no es el amor de mi vida, saqué el mejor promedio de mi generación, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Claro. O sea, que aquí no te vengan a decir que no se puede. Todo se puede hacer en esta vida. Claro, tus límites van a ser, yo la verdad es que puedo decir orgullosamente que yo no le he tenido, como le dije hace un par de semanas en uno de mis videos, yo no he tenido que lamer las bolas, los huevos a nadie. Yo a donde he llegado ha sido gracias a mi esfuerzo y al de mis padres. O sea, y a mi pareja y a mi círculo cercano. Pero yo no le he tenido que lamer los huevos a nadie, no me he tenido que vender mi dignidad a nadie, no he tenido que depender de una institución. Yo no. Entonces me siento muy orgulloso de eso. Pero volviendo a la pregunta. Entonces, porque yo me divago. Voy, regreso, voy. Así estoy yo, pero regreso siempre, porque hay otros que se iban y no regresan. Regresando a esto. Después de estos 4 años y medio, pues yo selecciono uno de los mejores hospitales del país para hacer la especialidad, que es el Hospital Gea González, donde tratan bastante bien a los internos y los dejan practicar. Haz de cuenta que, como te decía hace rato, el eslabón más bajo de la jerarquía es médico interno, médico interno, médico pasante, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, médico de base o el ya que acabó la subespecialidad, el jefe de servicio y el director, y entonces viene así todo este escalafón. Entonces lo más bajo es el interno. Afortunadamente estos pensamientos arcaicos de que yo valgo más simplemente porque soy R3, en algunos hospitales ya se está quitando, entre ellos en el Gea González. Entonces al interno no es como que, pues ahí tú hazlo y aprende como puedas. O sea, los residentes, si ven que uno como interno tiene esas ganas de aprender, va y lo hagas. Entonces, yo en mi casa, mis papás mis papás venden hamburguesas en un carrito de hot dogs
Ellos llegaron nada más hasta la secundaria, son de un pueblito de Tlaxcala, de Españita, Tlaxcala. Entonces ellos siempre fueron muy obedientes y muy disciplinados y a mí siempre me decían, tú tienes que, o sea, donde tú vayas tienes que hacerlo rápido y bien. Y tienes que aprender y o sea, si vas a estar en un negocio de hamburguesas, tienes que saber cómo todo, desde que se saca el carrito, cómo se pone el carbón, cómo se puede hacer la carne de las hamburguesas, tienes que saber todo. Entonces yo fui con esa mentalidad. O sea, mis papás siempre, yo trabajé en el negocio de mis papás, entonces yo iba con esa mentalidad de trabajadora. Entonces llegué y volviendo a tu pregunta, pues yo no sabía intubar, o sea, cómo meter un tubo en la garganta de una persona, ni de esto. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿cómo se aprenderá? Y así. Dije, porque en algún punto lo voy a tener que hacer. A lo mejor no voy a saber cómo poner yeso porque dentro de la medicina no es lo que me llame la atención, o sea, ser ortopedista. A mí lo mío es medicina interna como house, de investigar y llegar a conclusiones, pero como internista puedo estar en un servicio de urgencias o puedo estar en terapia intensiva y tengo que siempre, sí o sí, aunque no sea algo que me llame la atención intubar, tengo que saber hacerlo. Y es algo que también uno tiene que aprender. Le decía antes de entrar aquí a grabar que yo no sé prender las cámaras, las luces más o menos, pero es algo que debería de aprender. Sé que estoy dependiendo mucho de mi equipo, pero uno tiene que aprender. Entonces yo dije, bueno, no es algo que me gusta intubar, pero tengo que aprender a hacerlo. Y entonces yo le dije al que era mi R3, porque te digo, yo en teoría le debía de haber dicho a mi R1 y después a mi R2, pero en el GA, al menos con los internos y en el servicio de urgencias que estaba, te decían, no, háblame de tú. O sea, a mí esto de las jerarquías, si tienes una duda, dime. Entonces yo recuerdo que le dije, no, es que parecía R3, pero era mi R1. Es que ya estaba más grandecito. Pero le dije a Roberto, le dije, oye, Roberto, ¿crees que yo quiero aprender a intubar? O sea, cuando se va a intubar, pues enséñame, ¿no? Obviamente, cuando hay dos tipos de intubaciones a grandes rasgos en el tiempo. Un paciente que cae en paro de manera inesperada, pues hay que intubarlo rápido, entonces no hay como mucho tiempo de aprender, porque, mira, así se pone y luego así no, o sea, ya se tiene que hacer. Pero hay otros pacientes que se intuban de manera protocolizada, por ejemplo, los que van a meterse una cirugía programada, se van a hacer la rinoplastía, ahí eso lo hace el anestesiólogo. Entonces es como no hay como en urgencias, no hay un momento que te diga, este paciente pues no está tan grave. No, pues todos los pacientes que llegan a urgencias están graves, claro, y que se van a intubar. Entonces no había como esa posibilidad de que en un paciente pues vivo tiempo se fuera ahí a intubar. Entonces, a lo mejor medio te dicen, pero que a ti te dejen intubar es difícil. Entonces, había un paciente ya grave, recuerdo que estaba en una cama, de las 30 y tantas que había ahí en urgencia, entonces estaba la cortinita, se cerró, ya los familiares sabían que iba a fallecer, ya era un viejito, a lo mejor unos 70, 80 años, y se muere. Y pues no habían pasado ni 5 minutos, entonces en lo que mandan a avisar a los familiares, que ya sabían los familiares que iba a fallecer en cualquier momento, y en lo que vienen las enfermeras para amortajar el cuerpo, rápido Roberto dijo, vénganse, a mí y a otros 2 internos, a ver, cada uno le va a intentar de una vez. Entonces pues está el cuerpo pálido, frío, pues no tan frío porque no habían pasado tanto tiempo, pero pálido porque creo que tenía ahí enfermedad renal y no se quería dializar, o sea, tenía insuficiencia renal y ya estaba muy avanzado. Entonces estaba totalmente blanco, recuerdo al paciente, sin dientes. Entonces ponerlo así, boca arriba. Y a ver, dale. Y se tiene que hacer con esta mano, con la izquierda. Y tienes que poner así el laringoscopio y el tubo. Entonces, ahorita, cuando me hiciste esa pregunta, fue como el primer pensamiento que me llegó. Probablemente tuve otros más antes. Después, obviamente, más eventos que me hicieron deshumanizarme. Pero yo creo que... O sea, ese es el que me recuerda a mí, porque, o sea, yo tenía a lo mejor 15 días en urgencias, acabé de llegar al hospital, era mi primer contacto en el hospital como tal, entonces sí recordar el ver esto es pues no sé, es algo que no me trasciende, no me afecta, no me pone mal, pero tal vez por ahí comenzó, si es que tuviera que puntualizar en algún... ¿Ha llorado alguna vez, Doc? No. La verdad es que no, por algún paciente no. A lo mejor sí en ese mismo año, una lágrima por ahí, pero ya cuando estaba rotando ya no en una urgencia, sino en medicina interna, había una paciente con sarcoidosis, que es una enfermedad de los pulmones principalmente, que se van poniendo como piedra, duros, y no es una enfermedad que de un día para otro te dé, sí es una enfermedad que pues sí comienza con algunos síntomas, pero en general se van poniendo duros los pulmones, y esta paciente... No recuerdo su nombre, pero sí la conocía. A mí, ¿cuál fue el orden en el cual yo estuve ese año en el internado?
mis primeros 2 meses en urgencias, mis segundos 2 meses en pediatría, después 2 meses en ginecología, después 2 meses en medicina familiar, después 2 meses en medicina interna y los últimos 2 meses de ese año en cirugía, que si lo sumas, pues ya son 12 meses. Yo a esta paciente la conocí en pediatría, pero ¿por qué en pediatría si es pediatría de los niños y ella pues ya está grande? Lo que pasa es que ella como unas 2 o 3 veces llevó a su hijo, un bebecito, un niñito de 3, 4 años, lo llevó a urgencias porque se enfermaba constantemente de las vías respiratorias. Y por lo regular lo llevaba como a las 5 o 6 de la mañana. Antes de llevarlo a la escuela pasaba al hospital a urgencias para ver si sí lo iba a llevar o no lo llevaba. Pero esa señora pues desde que iba ya la conocíamos, o al menos yo la recordaba, tal vez porque por azares de la vida siempre llegaba en mi guardia. Iba con su tanque de oxígeno y con sus puntas nasales, o sea, ella tenía el daño en el pulmón, ¿no? Y ella solita junto con su hijo lo llevaba. Entonces cuando yo estoy en medicina interna y la conozco, o llego y la veo y digo, yo a ella la conozco. O sea, yo la conocí hace 6 meses cuando llevaba a su hijo a pediatría. Entonces ya los familiares ya sabían que pues, el pronóstico era malo, que iba a fallecer. Y ya llevaba varios días intubada, pero pues ni para bien ni para mal. Entonces nos pidieron permiso a los médicos. Bueno, yo era interno, a los médicos más de mayor jerarquía, si podía pasar su bebé a despedirse de ella. Y entonces entró el bebecito, lo vistieron recuerdo que le pusieron su uniforme quirúrgico y su gorrito porque era una paciente que estaba aislada, no estaba con más pacientes. Entonces ya pasó, llegó, se despidió y pareciera por arte de magia o en lo que ustedes crean, como a las 2 horas, ahora sí ya descansó, pareciera que estaba esperando el despedirse de su bebé. Y recuerdo que esa vez medio se me salió una lágrima, sí me puse triste, pero más fue por el contexto, porque la médico que estaba encargado de ella, allá al menos en el GEA González, los pacientes que son tuyos, es tu año donde tú más aprendes, es en el R1, o sea, en el primer año de la especialidad. Entonces, la médico que estaba encargada de esa paciente, o sea, había más, pero ella era como la que estaba más en contacto, la que la cuidaba día y noche. Era como lo que viene siendo su sombra. Así como ustedes, su sombra. Entonces, Villaya, que así es como se llama esta doctora, que ahora creo que es reumatóloga, tenía un bebecito de la misma edad del niño. Entonces, le pegó mucho a ella ver que pues un niño igual que ella se entró a despedir de su mamá y todo eso. Eso fue como un momento ahí medio triste. Pero fue la única vez. Fíjate que de ahí en fuera, bueno, ahorita me recuerdo otro, o sea, esto estoy hablando 2012. De ahí en fuera creo que la siguiente vez donde medio saqué una lágrima igual fue en el 2020, a finales del 2020, cuando estaba el segundo pico, la segunda ola de COVID, que fue mucho más fuerte que la primera. De las 5 olas que hubo acá en México, 6, esa fue como la fuerte, porque la tengo bien clara. Yo me sé bien todo el orden de la pandemia, pues porque hacía los videos y por todo esto. La segunda ola empezó a principios de diciembre, segunda de diciembre. Su pico máximo fue finales de año, en la última semana de diciembre y primera de enero, y empezó a descender en febrero. ¿Por qué? Porque coincidía perfecto con que se fueron a cenar el 24 y había comenzado esto por el Buen Fin, porque ves que el Buen Fin es claro. en noviembre. Ahora sí fue el Buen Fin, pero de su vida. Así les decía. Bueno, no me río porque... Dice, qué bueno que agarraron promociones de ventiladores, porque van a necesitar ahora sí ventiladores, pero para cuando se les intube, porque la gente le valió y siguió saliendo. Ay, no, que la oferta, que ves cómo se amontonaban afuera de los estados. Síganse amontonando, pues se van a amontonar, pero en el reino de Dios o en el reino de allá abajo. Pero había un paciente, mira, te voy a contar. Esto pasó mucho en las olas de COVID. La primera ola no pegó tan fuerte en México porque había el miedo de la cuarentena. O sea, como que la gente todavía hizo un poco de caso de quédate en casa. Que aún así había muchos ridículos que no. Entonces no hubo muertos, pero no tantos como se imaginaban, porque la gente sí se quedó. Entonces se confiaron. Esa ola empezó por ahí de mayo, junio del 2020. Aunque la pandemia oficialmente fue instaurada a mediados de marzo por López-Gatell, pues se quedaron en casa. Pero en mayo, que ya pasaron los 40 días, empezaron a salir y ahí empezó la ola. Fue cuando empezaron a decir, no, es que aquí aquí le inyectan a tus hijos, no, se roban el líquido de las rodillas y les pagan a cada médico que COVID y todas las tonterías, que le aventaban cloro a las personas. Ahí fue como que enloquecieron. Viene la segunda ola
En esta primera ola, las personas que eran personas jóvenes, con obesidad o con alguna enfermedad. En donde empezaron y viejitos. En donde empiezan a familias es en la segunda ola, por esto que te decía. Porque se reunieron en las fiestas de Navidad, en las posadas. Entonces ahí se contagiaban. Y no fue nada raro, si me están escuchando médicos, enfermeras o quien vivió de cerca la pandemia, estaba en una cama el abuelito, en otra el papá y en otra el hijo. O sea, esa era la historia típica, sobre todo en diciembre. Estaba toda la familia. Para la tercera ola, que fue la ola de Delta, que esa fue por ahí de junio, julio, ahí a los que le pegó fue a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, en febrero empiezan enero, febrero a los médicos y después a los maestros y después a los adultos mayores. A los que no estaban vacunados eran los jóvenes. Por eso con Delta, que fue la tercera ola, le pegó a los jóvenes. Y Omicron, que fue la cuarta ola, le pegó a los niños porque eran los que no iban vacunados. Entonces iba viejitos, adultos mayores de 40 años, después jóvenes y después niños. Ese fue el orden de la pandemia. En esta primera ola, pues los que de plano sí se descuidaban. En esta fue la segunda variante, en esta la tercera variante Delta y en esta Omicron. Y ya después pues pasaron otras 2 olas, pero más chiquitas, subvariantes de Omicron. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque entonces las personas que llegaban eran personas como de unos 40 años, que tenían hijos y que estaban casados y que sus papás ya estaban ahí mismo hospitalizados. Y recuerdo mucho que llegó un paciente, que era el típico paciente, un paciente de 40 años con obesidad, que no tenía ninguna otra enfermedad, pero que la obesidad es una enfermedad, que ya no podía respirar, que pesaba más o menos, recuerdo mucho ese paciente, no recuerdo su nombre, pero ahí está el video en YouTube, ustedes pueden poner Mr. Doctor, COVID, pandemia, experiencia, y es un video donde me pongo muy serio y cuento todo lo que viví, y esta anécdota la cuento ahí. Este señor pesaba, sin exagerarte, unos 120 kilos. Wow. Entonces era a los pacientes para ese punto ya sabía que se tenían que poner boca abajo para que eso permitía que los pulmones se expandieran más y pudieran respirar. Se tenía que intubar obviamente al paciente porque todos los pulmones estaban llenos de flemas, estaban todos inflamados, no podían ya expandirse para poder respirar. Entonces llega este paciente, ya llevaba varios días en su casa sintiéndose mal, pero por este miedo de no querer ir, es que si te intuban te vas a... Pues te vas con o si te intuben. O sea, si te intuban mejor, así no... O sea, perdón, y justamente mira esta deshumanización. Sí, claro. Si te mueres, pues al menos te vas a morir intubado y no lo vas a sentir, a menos que te sientes, porque así llegaban los pacientes y así estaba este paciente, y le decía, bueno, es que se tiene que intubar, porque si no se intuba, pues se va a... No, pero es que... Entonces ahí estuvimos, recuerdo que lo pasaron de urgencia, lo tuvimos que pasar a cama entre 6 personas, entre camilleros, enfermeras, para poderlo voltear boca abajo sin estar intubado, porque pues por su corpulencia y aparte por esta fatiga que generaba. Entonces, antes de pasarlo, le digo, oiga, pues hay que intubarlo. Y como sabes, en esos tiempos no se dejaba pasar celulares ni nada. Entonces me dice, no, pero es que ¿cómo? Y le dije, pues sí. Entonces tuve algo que está prohibido, pues le dije, bueno, mire, le voy a prestar algo que tampoco habitualmente yo no hacía, pero no sé, tal vez vi en él a mi papá y le dije, bueno, le voy a prestar mi celular. Le marcó, gracias a Dios hubo señal porque dentro del hospital no había señal. Hubo señal, le marcó y le dice, oye, le dice a su esposa, pásame a los niños, voy a despedir de ellos porque pues ya me van a intubar. Entonces pues le dice papá y las lágrimas de los niños, las lágrimas de la esposa, el decir, pues nada, o sea, fue su despedida, se despidió por teléfono, se intuba y pues no, obviamente no sobrevivió. Esa fue la vez que tal vez sí que volví como medio a sacar una lágrima, a sentirme medio mal, pero fue hasta ahí. Porque en general soy una persona que por la misma medicina me volví muy duro, por los 2 episodios de depresión que tuve me volví muy duro, cambié mi forma de sentir, o sea, mis emociones las cambié, con tal de no sentirme, seguir sintiéndome mal en medio de la depresión, como que bloqueé muchas emociones. Y lo decía justamente hace 2 semanas que hice el especial para Spotify, que fui a grabar a las oficinas Spotify y que hicimos un meet and greet. Me cuesta también trabajo recibir mucho los halagos y el amor de los seguidores y esto porque como que yo me bloqueé desde hace muchos años, desde el 2015 que fue la depresión, me bloqueé tanto para bien como para mal. Entonces cuando veo algo triste, algo duro, ya no lo expreso tan fácilmente, pero lo mismo para lo bueno.
Por ejemplo, cuando me compré mi primer casa, mi pareja me dijo, oye, ¿no estás emocional? Le dije, pues sí, pero... Lo mismo cuando me compré una camioneta, dije, hasta apenas ahorita que me compré mi segunda casa es que estamos en obra negra. Bueno, a lo mejor cuando salga este podcast ya está terminándose, que va a ser la casa donde vamos a grabar. Pues como que medio siento. Pero me cuesta mucho trabajo experimentar emociones pero no creo que hacia terceros. Pero cuando lo vivo yo propio, por ejemplo, donde sí me gusta mucho sentir es cuando estoy escribiendo mis guiones. O sea, cuando estoy armando un guión, una escaleta, estoy diseñando todo, eso me causa mucha emoción. O sea, a mí eso sí me gusta. Pero de terceros, de personas cercanas, me cuesta de pronto sentir. ¿Y no cree que llegue algún momento en el que se desbloquee, aunque sea sin que usted quiera desbloquear? No, pues eso se obtiene gracias a terapia. Justo por eso es tan importante ir a terapia. O sea, creo que lo que a mí me ayudó mucho es, en muchos sentidos, a bajar la ansiedad. Porque uno pareciera que después de que sale de COVID o de la pandemia y estar ahí, no sale. Yo sentía, dije, no, pues yo no salí veía otros médicos que les afectaba emocionalmente y así. Y como yo para ese punto, estoy hablando 2020, ya venía con un bloqueo emocional, dije, no. Pero después de que me voy y a ti te pasa, o otra cosa en la que hacemos match, cuando yo me salgo del hospital o de trabajar, es cuando empiezo a sentirme más ansioso, porque ya no viene esa adrenalina que uno vive ahí dentro del hospital. Entonces fue como que yo empecé a tomar un poco más. Se supone que ya tenía más tiempo libre para empezar a hacer 2 videos y me tardé, después de que salí del IMSS, me tardé como 2 meses en empezar a hacer doble video, porque en teoría tenía tiempo libre, pero mi mente estaba bloqueada. De hecho, estaba ya cayendo en burnout. Y estaba tomando un poco más. Y ahí fue como dije, no tengo que retomar nuevamente la terapia. La retomé y eso como me ayudó. Y fue uno de los temas a tratar. ¿Estabas cayendo o sí caíste en algún momento? No, sí caí nuevamente en ansiedad. O sea, caí nuevamente en ansiedad. No, pero en el ansiedad. burnout que mencionaste. No, sí caí en burnout. O sea, caí en burnout porque incluso ese año me fui, recuerdo, a Xcaret de vacaciones como 2 semanas. Y la primera semana me dio una fascitis plantar. O sea, es como, ¿ves que se te calambre el pie? Así se me acalambró. Bueno, pero cuando se te acalambre el pie, que lo haces así, que lo doblas, así se me quedó. Y se supone que estaba en la playa descansando y eso es una manifestación de la ansiedad. Se estaba somatizando. Entonces, lo trabajé en terapia. Fue uno de los puntos de trabajar en terapia. Entonces, el permitirme vivir el aquí, el ahora, el disfrutar las cosas que estoy haciendo. Entonces, me ha ayudado a experimentarlo, a vivir, estar más tranquilo. Porque, por ejemplo, en otro contexto, no es que me hubiera puesto nervioso venir a grabar contigo, pero había estado muy preocupado desde ayer, decir, tengo que llevar una escaleta escrita para ahorita que te voy a entrevistar y todo esto. No, entonces ya como que me quedo más tranquilo, ya aprovecho ese gran don que la vida y Dios me dio, que es una muy buena memoria, que eso fue lo que hizo que sacara un buen promedio, pero no porque fuera el más inteligente. La inteligencia no es esta capacidad de almacenar conocimientos. La inteligencia es esta capacidad de saber qué hacer con esos conocimientos. Entonces, pues en el sistema de educación mexicano, el que sabe más o el que se aprende todo de memoria, pues es el más listo. Entonces ese sistema a mí me ayudó para tener buenos promedios y siempre ser niño de 10, pero no es porque sea el más inteligente. Conocí a personas más inteligentes que yo que a lo mejor no tenían tanto promedio. Okay. Pero pues en la vida también uno es el que tiene que saberse mover. O sea, porque, por ejemplo, en los militares los andan dando la vida por México y no andan ganando tan bien. Gana uno más de youtuber con una historia de TikTok, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho. Entonces uno tiene que ser listo. En esta vida uno no existe esta meritocracia de, es que yo estudié mucho. Es que yo tengo 3 títulos. ¿Por qué un futbolista? ¿Por qué la señora que pone uñas gana más que yo que tengo 3 títulos? Pues tonto tú. La señora de que pone uñas porque sí valora su trabajo. Tú imagínate, tonto. Es que, ¿por qué los influencers que no acabaron la preparatoria, la universidad, tienen más seguidores y ganan más? Pues imagínate, tú dame la respuesta. Si tú teniendo 3 títulos no le puedes ganar a alguien que no acabó la primaria y que le hacen más caso, como a Bárbara de Regil, de sonríe, toma mi proteína, o Juan Pazurita, tome mi agua alcalina, pues entonces el tonto eres tú. O sea, o no. O sea, si eres tan listo y tienes tanta formación académica, ¿por qué entonces le va mejor al otro? Y esa ha sido una de mis motivaciones para crecer en esto. 1, porque me encanta el entretenimiento. O sea, me encanta entretener a las personas. Y número 2, porque dije, sí, a ver, ¿cómo es posible? Y de verdad que no lo digo con envidia.
lo digo porque las conozco y son mis amigos, por ejemplo, ¿por qué Yerimoa puede cantar reggaetón y ser hoy por hoy la más escuchada aunque no tenga la mejor voz? ¿O por qué, quién te gusta? Adrián Marcelo es esto. ¿Por qué si ellos pueden, yo no? Lo que les dije hace rato, uno se pone los límites. Claro. Si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Y ese es mi impulso. O sea, yo veo, no sé, ¿por qué el Canelo Álvarez se puede comprar un jet privado? Yo también he de poder. Ay, no, pero es que ese es muy exagerado. ¿Por qué exagerado? Tú solo te pones el límite. Sí, exacto, yo lo puedo lograr. Entonces, uno, en vez de tener envidia, tiene que ser como su admiración. Entonces, yo admiro mucho a los influencers de este grado, a Yerimoa, a quién te gusta de ahorita que está en tendencia, Kenia Oz, a Juan Pazurita, a Natanael, a Peso Pluma. No es que su música es tan fea. Por ejemplo, apenas entrevisté a Jay de la Cueva, que obviamente lo hace porque es muy prudente y es muy, muy buen ser humano, pero hay muchos otros artistas que dicen, no, es que yo sí tengo talento, ¿cómo es posible que un reggaetonero? Es el match que se consigue. Pues entonces, porque tú si eres tan bueno, la gente no te reconoce. Uno tiene, o sea, no basta con tener talento, uno tiene que dar espectáculo. Es otra frase que a mí me encanta y que no sé si me la creé yo, pero según yo sí me la creé, pero creo que alguna vez la escuché en otro lado. Pero no basta con tener talento. O sea, no es como que digas, yo soy el más inteligente o tengo mucha especialidad y soy el número uno en medicina. Bueno, entonces da espectáculo, sale a entretener. Es como los maestros que todos tuvimos en la secundaria o en la preparatoria o en la universidad, ¿no? Que no, es que este maestro trae mucha maestría y se fue a Harvard y acá. Pero el momento de pararse frente al grupo era súper aburrido. Y de nada me sirve a mí como estudiante que tú sepas mucho si a mí no me transmites tu conocimiento. Y muchos creadores de contenido son así. O sea, que no tienen quizá mucho talento, pero saben entretener a la gente y eso es lo que te termina atrapando. Como mi Wendy Guevara, o sea, mi Wendy. O sea, muchos dicen, no, pues es que es un ratito nada más que se... No, Wendy Guevara se pudo haber quedado en el video del 2017. Estamos perdidos. Y ha sido superándose. Claro. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una persona trans de México, de León, Guanajuato, iba a estar a un lado de Madonna? Que Madonna le iba a invitar a esto. Que ahorita está en Francia, que iba a ganar la Casa de los Famosos. Que ojo, obviamente yo sé que esto no hace ni mejor ni peor ser humano. Y muchos van a decir, ¿pero cómo confunde a Wendy Guevara con los doctores? Pues ustedes son los que no le dan el valor. ¿Por qué creen que Wendy Guevara tiene más alcance que los doctores? ¿O que por el tipo de público? Por eso es que a mí cuando me hicieron apenas hace un año una entrevista, en el 2022, la revista Líderes, una de las revistas más importantes de México, me catalogó como el médico más influyente de México. Yo no me la creía, porque una parte de mi misión, no, por lo que te digo, rechaza pero después dije, no, pues sí soy el médico más influyente. Y eso no quiere decir que sea el más listo o que sea el más, el que haya salvado más vidas, sí. Pero ¿por qué lo digo? Porque en una entrevista posterior me preguntan, oye, ¿no le gustaría ser el López-Gatell de la medicina? Y les dije, no, yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina. Porque decía López-Gatell cuando dijo, quédate en casa, no se quedaban, ponte el cubrebocas, no se lo ponían, vacúnate, no se vacunaban. Pero pregúntale las frases de Niurka, las frases de Galilea. Yo no quiero llegarle a los otros médicos. Es que hay muchos podcasts de médicos que se invitan entre ellos y hablan sobre la molécula nueva del cáncer. Sí, qué interesante. Pero la señora le hacen más caso a su vecina que le recomienda el tecito para curarse el cáncer. Claro. Yo a ella quiero llegarle, a ese público. Tomar cloro, ¿no? Sí, toman cloro. O sea, yo a esa gente es a la que le quiero llegar. Pues sí, soberbia, clasismo que existe dentro de la medicina, de, ¿cómo no vas a ver? ¿Cómo no se va a querer vacunar la señora? Pues, ¿por qué crees? ¿Cómo fue a hacerle caso a Pues porque tú no supiste ganarte la confianza de la persona. O sea, tú no supiste llegarle a esa gente. Entonces, porque hay muchos médicos que igual vienen de donde yo vengo, de un nivel socioeconómico muy bajo, donde yo dormía en botes de basura, y no lo digo por causar lástima, pero literal dormía en botes de basura porque mis papás en el carrito de hamburguesas, pues luego no tenían dónde meterme, y yo solito me metía en uno de los botes que no estaban utilizando y ahí me dormía. Pues tenía que como 4 o 5 años. Vendía chicles igual en la escuela, y esto lo he contado ahí en los videos, que antes no lo quería contar porque a mí no me gusta eso que me tengan lástima. O sea, yo he llegado hasta donde he llegado, es que pobrecito, yo vengo de abajo, como uno que habla ahí
y que dije, es que yo... Mire, señor, cállese, usted se tardó 14 años en acabar la universidad, no sea ridículo, por favor. Pero a lo que voy con todo esto, antes de que se me vaya la onda, es que hay médicos que han venido de un nivel socioeconómico igual al mío, incluso está más bajo, pero que cuando llegan a cierto nivel de conocimientos, de subespecialidad así... Lo olvidan. Y se ponen así, ay, es que yo... Y lo veía en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad... aparte de que era el mejor promedio y que yo iba bien en mis clases, yo daba clases a alumnos de generaciones más abajo. Eso se le llaman ser instructores. Entonces yo conocía a muchos de que fueron mis alumnos, los conocí humildes, tranquilos, buena onda. Nos íbamos a tomar a una cantina, un bar de mala música que estaba a la boca de la sí, claro. Que se llaman Las Reatas. Y ahora, no, ahora ¿cómo? Ya se sienten, es que yo soy egresado del siglo XXI, yo soy, ay, cállate, ridículo, por favor. Cuando me dicen, es que ese Mr. Doctor nomás hace videos ay, por favor, traigo mejor camioneta que tú, yo no ando viviendo todavía con mis papás, no seas ridículo. Entonces, a mí sí me gusta agarrarme a la gente y demostrarle. Yo, como Susana Zabaleta, ¿sabes quién es Susana Zabaleta? Sí. Hay busca Susana Zabaleta frases y están muy hermosas. A mí me gusta picarle a la gente, a mí me gusta hacerla que se enoje. Porque confrontar, en comunicación, irrumpir. En comunicación es fundamental irrumpir. Por ejemplo, tú irrumpiste. Claro. No hay muchas personas, o sea, sí hay a lo mejor que se pongan las máscaras, pero no hay más, o a lo mejor ya empiezan a salir después de ti, personas que ya quieren contar sus experiencias. Pero el pionero fue uno. Y uno irrumpió. De los pioneros, no fui el primero, pero fui de los pioneros. Sí, pues tú eres el que habla de cuestiones de la milicia aquí en México y Latinoamérica, eres el número uno. Sí, dilo, amigo, dile. Yo soy el número uno. Es que estoy igual que tú, no me gusta. Pues uno tiene que aceptarlo, o sea, no es falta de humildad, pues si uno lo es, que ni modo que no lo diga. O sea, la neta, yo pienso eso. Antes también decía, no, es que nos hacen, por el sistema que estamos educados de, no, uno tiene que ser, siempre va a haber alguien arriba de ti. Siempre y ojo, siempre va a haber alguien arriba, uno no es el máximo ni es el más inteligente. Siempre va a haber alguien. Pero siempre va a haber alguien, pero eso no te tiene que quitar tu valor a lo que has logrado, porque a veces estamos viviendo siempre en el de, por ejemplo, afortunadamente ahora pues me da la oportunidad de pues llevar a mis papás a lugares donde tal vez como médico nunca los hubiera podido llevar si me hubiera seguido por el caminito del IMSS o lo que te impone la norma dentro de los médicos. Y ahora que puedo darle pues ciertos, ¿cómo decirlo? Pues ciertas experiencias a mis papás les cuesta todavía mucho trabajo. O sea, porque me dicen, no, es que no, vas a gastar mucho y es, pero ¿y en qué momento? No, pero es que si después te falta, pero si no vivimos el aquí y el ahora, o sea, ¿cuándo va a ser? Siempre vamos a estar ahí esperando. Entonces, es una línea muy delgada de no caer en la soberbia. Yo estaba muy preocupado, duré meses preocupado justamente por eso, hasta que leí unas frases, no sé, no la puedo parafrasear como es, pero decía, y haz de cuenta que me lo puso Dios, fue un short. Decía, deja de preocuparte por lo que todavía no pasa, porque estás perdiendo tu vida preocupándote por algo que quizá jamás va a pasar. Y dije, sí es cierto. Tengo que vivir aquí. Claro. Tampoco se trata de despilfarrar y decir, como los otros influencers, vamos a vivir la vida loca, Moet para todos, champán para todos. No, tampoco. Pero sí decir, a ver, pues me acabo de... Y esto va en torno a lo de terapia. A ver, si ya me compré mi casa, pues la voy a disfrutar. ¿Por qué no la voy a comprar si tengo el recurso? ¿Por qué no vamos a ir a comer a este restaurante? Pues hay que disfrutar. Si nos costó tanto trabajo llegar aquí, porque muchos tuvo tal vez en tu mente, como en la mía, llegó el punto, pero es que mi caminito era la milicia y este caminito que iba a llegar, y de pronto me llega por otra vía lo que esperé que me iba a llegar por esta. Lo que jamás me iba a llegar. O tal vez nunca te iba a llegar, pero es que viene este conflicto, ¿no? Decir, ¿por qué por este caminito no obtuve lo que ahora estoy obteniendo? Y a veces viene el síndrome del impostor, claro, de que no me lo merezco. Exactamente. Pero ¿por qué no? Entonces, yo he hecho mucho este trabajo de introspección que para muchos ahora que me escuchan me dicen, ay, fanfarrón, presume sus zapatos de 50,000 pesos y habla nada más de dinero. No, es un proceso y una catarsis de estar ahí diciendo, sí me lo merezco. Porque aparte no estoy haciendo nada malo. O sea, no es como que me esté gastando dinero, comprando cosas y no esté ayudando a mis papás económicamente, o no me esté preocupando, por ejemplo, en tu caso, en tus hijos, o que no esté... O sea, lo estamos haciendo. ¿Por qué vivir esto? Ojo, tampoco estoy diciendo que uno... ahorita vamos a hablar... Vayan a mi podcast porque les voy a preguntar del
y de esas cosas. Estamos viviendo en un lugar muy inseguro. Así y es. tiene que ser uno muy prudente también. Lo Ciertas acabamos de ver cosas. con estos chicos de Australia, creo. Sí, los surfistas. Sí. Ese chisme no me lo sé. Anoche quería, pero estaba viendo mientras viendo capítulos tuyos, estaba viendo MasterChef. Porque hoy es lunes, estamos grabando. Entonces ayer salió MasterChef y estaba viendo el estreno de mi video. Siempre estoy al tiro. Estoy con un ojo aquí y el otro acá en el celular y en la comble. Entonces estaba así. Y me salió lo de los surfistas. Pero a ver, cuentan. Pausa comercial para hacer. No tengo también mucho porque justamente vi ese tema cuando venía para Ciudad de México, que fue el domingo a la mañana. Los Cabos, ¿no? O en la Ensenada. No recuerdo bien el lugar, pero los levantaron para robarles su camioneta y uno de ellos se terminó poniendo resistencia. Al menos fue la información que yo tenía el día de ayer. Ponen resistencia, los terminan matando, queman sus cuerpos, queman la camioneta. Entonces se hizo todo un rollo. El FBI entró a apoyar porque eran extranjeros y dieron con todo este caso. Y ahorita está el desmadre de que están diciendo no vengan a México porque es inseguro. Pues es la verdad, sí, es muy inseguro. Es muy, muy inseguro el país. Porque no es normal que te anden matando así en otros países. No, y ahorita lo platicamos si gustas en tu podcast ese tema, pero yo apoyo mucho el hecho de decir, es cierto. Yo sé que mucha gente va a decir, es que ¿cómo dices eso? Es que ya estamos en Dinamarca. Ay, señor, usted ya con su demencia, pobrecito. Doc, una pregunta y esto me generó, antes de que se me olvide. Sí, no, tú dale, porque a mí interrúmpame, porque yo hablo. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a intubar? Claro, porque lo han visto en las telenovelas, lo han visto, o su vecina les ha dicho, no dejes que lo intuben, porque ya cuando lo intuban es porque ya está a morir. O la frase de, es que aquí me lo quieren, ahora yo voy a querer intubarlo. Pues si no quiere intubarse, no. A ver, ¿qué es la intubación? La intubación es este protocolo para poner un tubo en las vías respiratorias y a través de un ventilador se haga el movimiento de respirar. Las causas de que una persona sea intubada son múltiples. Desde que esté sedado completamente, porque a lo mejor le van a operar la nariz. Muchos no saben eso, se hacen sus operaciones y no saben que terminaron intubados. Por ejemplo, si usted se va a hacer la lipo, si le van a operar la nariz, si le van a hacer, no sé, una cirugía, le van a quitar la vesícula o la apéndice, lo van a intubar. O sea, lo tienen que intubar. Y tal vez ni siquiera sabía eso. ¿Por qué? Porque lo sedan profundamente, lo duermen muy profundo, que el centro respiratorio que está en la parte de acá atrás del cerebro se apaga, pues tiene que entrar el ventilador. Y ya, se desprograma, se acaba la cirugía, se extuba y tan. Cuando hay muchas causas de intubar, tanto causas pulmonares, por ejemplo, una neumonía que se haya complicado, lo de COVID, ¿qué sucede ahí? Pues los pulmones están tan inflamados con tanto moco adentro que pues no entra el aire por sí mismo. Entonces hay que poner un tubo para que pueda respirar en lo que los pulmones se limpian. O, por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal, ya en estadios muy avanzados, que tampoco son los típicos que, no quiero que me dialicen, no quiero que me intuben, pero ya se ahogan por esta misma urea, que es esta sustancia que se acumula en el cuerpo, se les empieza a ir la onda a los pacientes con insuficiencia renal, o a veces por la misma agua que retienen se va agua a los pulmones, y entonces se tiene que intubar, pero se intuba en lo que se termina en lo que sí se dializa la persona. Se dializa, se limpia de estas sustancias en el cuerpo y ya se extuba. Se iba a decir, se extuba y ya. Pero claro, por lo regular cuando una persona se intuba o tienen conciencia de que se va a intubar es porque es un paciente grave. Pero se iba a pesar de la intubación. Entonces, creer que la intubación es una ventana de oportunidad en lo que se resuelve el caso que llevó a la intubada. Y una vez que se resuelva, se quita el tubo. Si hay varias cosas que resolver, pues es más difícil poderlo extubar, ¿no? A la persona. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona famosa. ¿Qué le pasó hace un par de semanas? A nuestro queridísimo Daniel Bisoño, que a mí, cuando me dice, es que tú eres como el Pedrito Sola. Ojalá fuera Pedrito Sola, ojalá fuera Daniel. A mí me gustaría, de verdad es uno de mis sueños, estar a un lado de Pati Chapoy, platicando, echando el chismecito así de, fíjate que intubaron así, como el que ahorita vamos a echar. Entonces, venga a su mente Daniel Bisoño. Daniel Bisoño tiene insuficiencia hepática, tiene cirrosis. No lo ha verbalizado, pero yo lo he hablado en mis videos y es un hecho. Y son cosas que no me estoy inventando yo. Están ahí en su canal y en fuentes oficiales que se inventarían. Él tiene insuficiencia hepática, tiene cirrosis y por esta cirrosis tuvo varices esofágicas. Es decir, se le hicieron literal como venitas en las piernas, pero en el esófago. Entonces, obviamente, esas tortuosidades. ¿Has visto las varices de las señoras con obesidad? Así se les hacen por dentro, amigo. Y después le sangran porque aumenta la presión portal. Entonces, empieza a sangrar, broncoaspira
y al broncoaspirar pues hay que intubar. Y aparte, pues el hígado cuando está con cirrosis y está desbalanceado, empieza a acumular una sustancia que se llama amonio y se va para el cerebro, y por eso también los pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis, andan luego se les va la onda. Entonces tiene varias causas por las cuales estar intubado. Y aparte, de eso que fue lo de las varices, dijo, y aparte también tuvo una neumonía. Yo creo que la neumonía la adquirió después de que estuvo intubado. Entonces, poder extubar a una persona es más difícil. 1, porque ya tiene neumonía. 2, porque broncoaspiró, o sea, se tragó la sangre. Luego 3, porque tiene esta sustancia del hígado. O sea, es un paciente grave. Por eso estuvo 40 días estuvo sí, claro. en el hospital. No, 40 días hospitalizados, 20 en terapia intensiva en el Hospital Ángeles del Pedregal. Incluso tuvo otras complicaciones que las mencionas, por estar tanto tiempo acostado, pues se le hicieron llagas. Entonces, pues son complicaciones que se van dando. Al estar tanto tiempo sin moverse, pues va consumiéndose el músculo y le cuesta más trabajo al salir del hospital. Empieza como a atrofiarse. Así, atrofiarse. Pues si cuando uno no hace ejercicio se atrofia. Entonces, más si no se mueve, pues más difícil poder caminar. Entonces, son complicaciones que van surgiendo. En su caso, pues lo intubaron. O sea, la causa de la intubada fue indirectamente lo del hígado. Sí me doy a entender. Sí, Entonces, claro. por eso es que las personas le tienen tanto miedo a la intubación, volviendo a tu pregunta. Y ojo, acá aprovecho nuevamente para decirles que no se dice entubar. Entubar es es que intubar. me lo entubaron. Entubaron es que tú te metas dentro de un tubo. O sea, eso es entubar. Pero intubar es porque el tubo va dentro de ti. Intubar. Interno. Entonces, y extubar, pues es quitar el tubo. Entonces, eso yo creo que es la razón por la cual. Pero justo a lo que yo quiero es que llegarle a las personas y quitarles. ¿Por qué viene el miedo? Porque lo escucharon de la vecina, porque lo escucharon en un TikTok, porque lo vieron en una novela. Entonces yo tengo que llegar a esa gente. O sea, ese es mi objetivo. Ese es el target que estás buscando. Eso es lo que yo quiero llegarle a toda esa gente, que se quiten esos miedos. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser un doctor de esas farmacias, por no mencionar una persona? Similares, sí, dilo, amigo, dilo. Guadalajara. Guadalajara no tiene farmacias San Pablo, farmacias del ahorro, farmacias similares. Pues la realidad en es Guadalajara que sí tienen. Sí tenemos. Es que en la de pero es que tú estás en Guadalajara, Guadalajara. Sí, claro. En las de Guadalajara de Puebla no tienen todavía, a lo mejor todavía no se ha expandido. Ok, pero ya bueno. Sí. Pero ¿qué tan bueno es? Sí, bueno, o sea, a lo que voy son muchos factores. Yo antes, en este clasismo que te decía, porque a mí me absorbió esa medicina que te decía hace rato, de este clasismo de, pues yo ya estoy en el González, pues yo soy el mejor promedio de mi generación, pues yo, o sea, yo era de esta gente. O sea, sí era de los que criticaba a los influencers en su tiempo, que decía, ¿cómo puede ser posible? Entonces venía esta idea de, el médico del IMSS, del CIMI, seguramente no pasó el examen para la especialidad, ha de ser mal médico, denigra a la profesión médica, ¿cómo puede cobrar 20, 40 pesos por su servicio? Pero bueno, ¿y quién va a atender? O sea, no todos tienen IMSS para poder ir. No todos tienen, ¿cómo se llama? La oportunidad de ir a un médico que cobre 400, 500 pesos. Y eso no quiere decir que sean malos. Y muchos médicos que han caído ahí es porque tal vez el sistema de salud mexicano no ha abierto la posibilidad para que lleguen y dar las medidas pertinentes o el área pertinente para que puedan desempeñarse. Entonces vienen estas formas de poner en práctica la medicina. A mí hoy por hoy, en 2024, mayo 2024, creo que es una excelente forma de brindar servicio a la población que no tiene acceso. No de escasos recursos, que no tiene acceso a una medicina pues buena. Hay muchos médicos que yo conozco que son buenos, pero por circunstancias de la vida pues terminaron ahí, porque a lo mejor no pasaron el ENARM, o sea, que es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, se llama ENARM, que es el examen para que tú puedas entrar a la especialidad, como el que tú de tu escuela militar, claro. Así, haz de cuenta. Entonces, no pasaron a lo mejor porque a lo mejor también les gustó, y uno cuando sale, o sea, yo cuando salí de la carrera de medicina, pues yo no tenía nada, o sea, no tenía para poner un consultorio, no tenía es difícil empezar, y les va bien, o sea, los médicos, no sé ahorita cuánto cueste la consulta, pero pon tú que cueste 50 pesos, que vean unos 15 pacientes en el día, pues ya son ¿cuánto? Como unos 750 pesos, pues pon tú que ganen 1,000 pesos, y aparte los procedimientos que hacen, porque luego ponen puntos o quitan puntos, checan la presión, entonces ya va aumentando. Y aparte tengo entendido, no me gusta hablar mucho de lo que no sé,
por eso es que denle like a este video y vayan ahorita al del podcast mío si quieren que traiga un médico de farmacias similares o de este tipo para que le haga una entrevista y veamos cuánto ganan y todo esto, aunque vengan encubiertos. Entonces, yo tengo una amiga que es esposa de otro muy buen amigo del doctor Eugenio, que es cirujano plástico, que lo tuve ya en el podcast, y me dice, a mí me iba bastante bien como médico de farmacias similares. Ella, por ejemplo, cayó en una farmacia similar en Toluca porque su esposo, Eugenio, cuando acabó de hacer los 4 años de cirugía general, porque hizo los 7 de medicina, 4 de cirugía general, después hizo 3 años de cirugía plástica, se fue al ICEMIM, que es el de Toluca. Entonces, en lo que él trabajaba ahí, bueno, estaba haciendo la especialidad, ella pues dijo, pues, ¿qué voy a hacer acá? Entonces metió una farmacia similar y le iba mucho mejor a ella que a él, porque aparte en la especialidad te pagan muy poquito. Entonces, mientras la estás haciendo, entonces a ella le iba mucho mejor y ella mantenía la casa. Pero, por ejemplo, es una historia de vida que ella estuvo ahí pues, sí, claro. por estar. Sí, entonces, juzgar a un médico que cayó en una farmacia similar, tú no conoces su historia, no puedes juzgar y generalizar a todos. Lo que sí creo que está mal, y eso sí lo puedo decir, es que hay muchas personas, y ya no saqué ese video porque estuvo fuera de tiempo, pero ustedes van al canal de Poncho de Nigris. Él, cuando fueron los premios de TikTok de este año, vino de Monterrey, de Monterrey. Sí. Venía enfermo de la garganta, traía sus celulares, traía sus guardaespaldas, y ¿sabes qué hizo? En vez de irse con un especialista, pasó a una farmacia similares. Y, amigo, no tienes dinero para pagar. O sea, eso, porque a mí me tocó, cuando yo estaba en la especialidad, ya en los últimos años, pues tenía un poco más de tiempo. Entonces me iba a un dispensario a dar consulta. Y me tocó varias veces que llegaban a ese dispensario las personas, según porque pues no tienen dinero, llegan con su iPhone, sus uñas, y dije, ay no, yo no voy a tolerar, me salí. O sea, me salí de trabajar y yo no. O sea, ¿por qué voy a tener a una persona que sí tiene el recurso para pagarle un médico y que haga estas tonterías de que está ahí con su... Entonces yo no. O sea, si yo no estoy de acuerdo con ese sistema, pues me salgo. Yo sé que no todo el mundo tiene ese privilegio. Pero eso es lo que veo mal, que hay personas que sí tienen el recurso y que se paran en una farmacia y luego en ese video de Poncho de Nigris, él le dice, ay, tengo una infección en la garganta, y le dice, oye, necesitas hacerte la prueba de COVID, de influenza. No, a mí nada más dame unas inyecciones y ya, ahora todavía está mandando al médico. Yeah. O sea, todavía está mandando, y así como el ejemplo de Poncho de Nigris, hay mucho, o sea, eso es lo del pan de cada día, que llegan los pacientes ya queriendo, tengo una infección en la garganta. ¿Y cómo sabes que tienes una infección en la garganta? O sea, te duele la garganta. Hay que ver si es ese dolor. Si es como pues, ay, me duele aquí abajo en la espalda, me duelen los riñones, alce por los riñones. ¿Y cómo sabe que son los riñones? O sea, la gente ya tiene pero entonces hay que tener, o sea, la capacidad para hacerle entender eso a la gente. Sí, claro. Doc, algo que lo he escuchado muchísimas veces. Perdón. Y otro punto que también es que los dueños de ciertas farmacias, que a lo mejor no estoy, ahí sí no digo simi porque no es similares, porque similares, eso sí sé que sí les paga, y no es patrocinio, o sea, lo digo porque lo sé, sí les paga y no los obliga a restar, pero estas farmacias independientes que aparte ponen su consultorio, ahí sí he sabido de historias de que los dueños de la farmacia le piden al médico, oye, pues tienes que hacer el gasto, ponles ahí en la receta que requieres un buen de cosas, y esas farmacias sí hacen que obligan los dueños a que el médico recete cosas que no. Y eso sí lo sé porque hay historias. De hecho, yo en mi sección de Chisme Medicina tengo una historia de donde le obligan al médico a que esté indicando y recetando más. Para, pues, al final que se termine comprando. Exacto, y sea negocio redondo. Eso también está bastante mal. Pero claro. He escuchado muchas veces, y creo que usted en algún momento lo ha escuchado, que los médicos militares son los mejores del país. Me lo han preguntado muchísimas veces. Yo les puedo dar mi respuesta y digo, no. Pero me gustaría saberla de un doctor. ¿Por qué usted lo ha escuchado tantas veces? Porque, a ver, el mexicano, y no sé si en otros países de Latinoamérica, pero es que cuando al médico le agregan un extra, es como, médico cubano. Uy, no, son los mejores los médicos cubanos. ¿Quién lo dice? Es que vienen con esa idea. Cobran más barato. No, es que qué bueno, yo los traje. Ay, señor, cállese, por favor. Mejor póngase a mantener a su hijo. En vez de bueno, sí, los mantiene re bien, les compré la casa gris y todo eso. Esa idea de que no, es que es médico. O luego hay una rama de la charlatanería que es la nueva medicina germánica. Es que es medicina germánica, medicina alemana, ha de ser buena. La medicina china, ancestral. Entonces, cuando le ponen algún calificativo, es medicina alternativa. A ver, cuando una medicina es medicina, no requiere de calificativos. Porque, o sea, esta medicina
alternativa, si es medicina, no requiere que le pongas el alternativo, porque cura. O sea, entonces, estas ideas de que es médico militar, no, es que ahí los forman bien, no. Por ejemplo, hay un médico militar en TikTok que según, y ese me todavía no, es que se me atraviesan temas y ya por eso luego no sacó más videos. Pero hay un médico militar que no, creo que se llama Gerardo, pero que anda diciendo, no, yo soy médico militar y aparte de estos militares como de unos 50 años, esa es la típica imagen de médico militar, y con mis células madre curo los riñones, ay, como... Las células madres no curan nada más que tengas leucemia. Y no todas las leucemias. Hay muy pocos protocolos en el mundo donde sirven las células madre. Ay, mis células madre para la piel. No sirve, ponte mejor Botox, eso ayuda más. Que mis células madre, no sé qué, que células madre de puerco, luego se andan inyectando. Eso existe, parece que es burla, pero existe. Entonces, este médico militar anda diciendo que las células madre para regenerar el riñón, cuando una persona ya tiene insuficiencia renal, pero... Es que aquí vale la pena explicar qué es insuficiencia renal y que no. O sea, hay dos tipos de insuficiencia renal, una aguda y una crónica. La aguda se puede curar y ya, se cura y ya no requiere nada más. Pero ya cuando es una enfermedad renal crónica, que es el término correcto, ya no hay. O sea, ya el riñón ya está haciendo chiquito, ya no hay forma de regenerarlo. Entonces, este mendigo médico militar, que quién sabe si sea militar, porque la verdad es que ni he investigado, porque, también, cualquier tipo que se pone batita o con un estetoscopio ya... O que se pone ya es militar, ay, cállate, ridículo, investiguen. Pero es bien fácil engañar a la gente. Entonces, no, volviendo a tu pregunta, ¿ser médico militar es sinónimo de que va a ser el mejor? No, eso es mentira. Porque para ser médico militar, pues hay protocolos que yo todavía no me sé. Sé que también pueden dentro del ejército militar pueden ser la especialidad. Yo no conozco, viene más en la calidad de persona y en la calidad de profesional, pero no por ser militar quiere decir que sea el mejor o que sea más bueno. Claro. Si llega un médico y su único título es, soy médico militar y ya te quiere apantallar, amigo, ten cuidado. Y lo decía justamente en este video que ayer salió, para no sé cuándo vayan a ver este video, pero el de Marta Higareda, donde cuando se presentan con este título, porque hubo muchos médicos en la pandemia y sigue habiéndolos, más de 3,000 casos salvados. Más de 5. Ay, no. Cuando se ponen a contar, yo en este video me puse a contar de cuántos pacientes ha atendido. Al año en el IMSS atendía a más de 20,000 pacientes. Imagínate que yo me pusiera más de 20,000 pacientes Por favor, eso es una ridiculez. O sea, es una ridiculez cuando se ponen esos títulos de médico militar y que no. A mí cúreme. A mí lo que me importa, qué buenos sus títulos. Aquí lo que me importa es que me cure. Que le resuelva al paciente, porque de nada sirve que tengas tantos conocimientos si no le resuelves al paciente. Mira, yo siento que el término que los médicos o los hospitales militares son los mejores, yo se lo adjudico a la forma del trato. Y creo que del boca en boca se fue como alterando un poquito eso hasta decir los médicos militares son los mejores. Pero yo lo que digo que sí, para mí es mejor que cualquier, de gobierno, porque los privados también te van a atender bien. Pues es el trato justamente, porque llegas y todo el mundo te va a tratar bien, pero ahí es que te tratan bien, porque para empezar, la recepcionista o el recepcionista te trata mal, tú levantas un parte y ya lo andan procesando, se anda yendo inclusive hasta la cárcel o mínimo lo arrestan. Y de ahí a todo el personal, inclusive hasta el que limpia, si te trata mal, hay problema. Entonces ahora imagínate con un médico militar. Es por eso que yo digo o se lo adjudico que es por el trato, porque el trato es muy bueno. Exacto, pero te das cuenta entonces que no tiene que ver, y eso es otra enseñanza para los médicos que nos están viendo, cualquier prestador de servicios de salud o de cualquier otra cosa. No importa qué tanto sepas, y eso me lo enseñó mi papá. Lo más importante es el trato al cliente. Yo puedo tener 2 restaurantes, voy a poner ejemplo de mi papá, puedo tener su negocio de hamburguesas y otro enfrente. A lo mejor hasta son más ricas las hamburguesas de este lado. Pero si acá llegas y no te dan bien la hamburguesa, te la avientan, no te preguntan cómo estás, buenas noches, buenos días. Pero acá a lo mejor que no están tan buenas, pero hay un buen trato, están al pendiente de ti, te quedas con este. Entonces, tiene que ver más con esto. Y obviamente en el ejército, pues está mucho más implementada la disciplina, la organización. Yo la verdad es que nunca me he atendido con un médico militar, nunca he entrado a un hospital militar. Allá en Puebla hay un hospital militar de Puebla. No sé cuáles sean los protocolos. ¿Tú los conoces? ¿Cuáles son los protocolos para entrar a medicina dentro del ejército? Para entrar a una escuela, ajá, no los conozco muy bien. Sé que se van a la escuela médico-militar. No sé cuántos. Desconozco mucho lo del tema de cómo ser un médico militar. Una ocasión entré al hospital por un accidente que tuvimos,
pero mi familia sí se llegó a atender muchas veces. Al menos los protocolos de cómo es que los atienden internamente, sí sé cómo es el tema. Inclusive sé que un médico va a llegar y te va a checar, llega otro, checa que todo esté bien. O sea, empiezan como a cotejar lo de uno u otro, porque no, lo que menos quieren es un problema, que hay un problema legal. Que también tuve la fortuna de atenderme en un hospital como el IMSS, y ahí era como que... Sí, rápido, lo que sí. Rápido y lo que Porque sigue. aparte es una carga mayor de pacientes, ¿no? O sea, es mucho más grande la cantidad de pacientes que atienden en un hospital del IMSS que a uno militar. Que eso obviamente no justifica el maltrato. Eso es un hecho. Eso tiene también que ver con la calidad de como persona, de que tus papás te hayan enseñado a saludar, buenos días, buenas noches. Por ejemplo, en el IMSS hay una campaña que se llama SER. Así, son abreviaturas. SER, que es servir, escuchar y responder. No, saludar, escuchar y responder. Pero es que eso es educación básica. Es, claro, hola, ¿cómo no está? Buenos días. ser... Pero pues luego mucha educación, mucha formación y no saben ni los médicos ni saludar, ni decir buenos días, ni ver a los pacientes a los ojos. Así son en sí, el claro, IMSS. sí. Y gran parte de esto viene por su sangronería. De, ya vino de nuevo. O porque tienen muchos prejuicios. Ay, ¿por qué no se cuidó? Bueno, y tú no sabes su historia de vida, pero te lo digo porque yo fui de esos médicos. O sea, yo fui de estos médicos que, ¿por qué no se cuidó? Pues está bien. Digo, que también acá les digo sus verdades, porque yo también conozco la otra parte, la parte de aquí cuando uno va al mercado y escucha a otras personas. O sea, por eso creo que Mr. Doctor se nutre bastante de que conoce la historia de cierto sector de la población, porque vivo ahí, mi familia es de ahí, pero también conozco la parte médica, entonces conjunto ambas. Entonces a veces les digo sus verdades, pero también en otras veces me pongo en los zapatos de las personas. Tú no sabes lo que vivió el paciente. ¿Y te arrepientes de haber sido así? No, hoy por hoy no. O sea, todo lo que he vivido, si para estar en donde estoy hoy tengo que volver a pasar lo que pasé, lo volvería a hacer. O sea, yo no me arrepiento absolutamente de nada. De la única cosa que me arrepiento es, bueno, dos. Una es no haber comido más verduras durante la infancia y no haber empezado a hacer ejercicio desde niño. Son las dos únicas cosas de mi vida que me arrepiento. Si hubiera comido, yo tengo 3 años haciendo ejercicio todos los días, bueno, casi todos los días, 2 horas diarias, pero me arrepiento de no haber hecho ejercicio antes. O sea, es lo que más me arrepiento, y tal vez comer un poco más de verduras. Pero de ahí en fuera, sí, para estar donde estoy tuve que llorar lo que lloré en la primera depresión, en la segunda depresión, sentirme tan mal los fines de semana y sentir esta ansiedad que seguramente tú también sentías, porque vi los domingos en la tarde, mañana voy a volver a regresar. Esta ansiedad que hasta la fecha no se me quita. Hay domingos que estoy tranquilo y que viene esa sensación de la nada de ya mañana es lunes y tengo que trabajar sobre mí y decir, pero no va a pasar nada. Ya no tienes que volver, subirte al camión, ir en el metro, estar preocupado porque cuántos pacientes va a haber mañana en el hospital. Porque quedas con muchas cicatrices por dentro, como seguramente tú quedaste. Entonces, pero si para todo eso, en este punto de mi vida, tengo que volver a pasar todo eso, lo volvería a hacer. O sea, porque gracias a lo que viví, hubo un gran tiempo, y eso también lo manejé en terapia en esta última vez que fui. Es decir, sentía yo que 10 años de mi vida los había desperdiciado estudiando algo que no quería, que no era. Pero dije, pero es que si no hubiera pasado por todo esto, no estaría aquí. Es lo que te ha formado. Entonces, todas las experiencias que, buenas o malas, hoy por hoy, tenían que pasar para que yo estuviera aquí. Entonces, sí volvería a pasarlo. Entonces, no me arrepiento. Y volviendo a esta parte del hospital militar, yo creo que tiene que ver con esto. Y aparte, hay un poco más de recursos, quiero pensar. Los médicos están como más aterrizados, igual las enfermeras, porque quiero pensar, bueno, ¿saben qué? No vamos a suponer nada. Si usted está viendo este capítulo, ya sea aquí o va a mi podcast y etiquete a su médico militar para que tengamos un capítulo con un médico militar. Aunque sea con la balaclava. Sí, que venga a su podcast y al mío y lo entrevistamos. Él desde su perspectiva como alguien ajeno a la salud y yo desde mi perspectiva propiamente de médico. Claro. Entonces, para que vengan, estaría muy bien. Pero ojo, si van a etiquetarlo, a mí y a él nos vale que sea muy bueno y que tenga tanto rango, que hable frente a la cámara. ¿No te ha tocado que luego tienes invitados? No, se ponen nerviosos. Ay, no, cómo me caen gordos, que no sepan hablar frente a la cámara. Yo les digo a los médicos, no, es que yo, cuando a lo mejor a ti igual y sí, pero más como a mí me llegaba más como médicos. Ay, pues, ¿cómo? Si es bien fácil hacer TikToks. A ver, párate frente a la cámara. A ver, habla. A ver cuántas veces detienes el video, ¿no? Sí, no, son bien ridículos. O sea, se ponen a atacar y no saben hablar frente a la cámara. Entonces, si nos van a etiquetar a un médico militar, o usted es médico militar, va a venir, pero va a saber hablar.
No nos importa que sepa mucho, pero tiene que saber hablar, desenvolverse. Y ya lo entrevistas tú y lo entrevisto yo. Perfecto, Doc. Pues muchas gracias por haber caído. ¿Ya tan rápido? Tenemos que ir al tuyo, Doc. ¿Y tú vas a grabar ahorita más? Ahorita voy contigo. ¿Y luego? Y de ahí pues a seguir grabando. A las 4 tenemos episodio. Otra grabación. Bueno, pues entonces ya lo tenemos. Entonces ahorita, si quieren saber más de mí, vayan a mi podcast. Pásenme. Y yo lo voy a entrevistar ahorita. Doc, un consejo para toda la gente que nos está viendo en este momento. Un consejo, no le hagan caso a TikTok. A ver, las redes sociales no son para educar, ¿eh? Es que yo lo aprendí en TikTok. Hashtag aprende en TikTok. Yo soy edutuber. Ay, como me caen gordo cuando... Es que yo educo No, para educar está la escuela y las redes sociales. Y los libros. En internet se da información. Si esa información te sirve, bueno, vas a un libro y confirmas lo que te está diciendo. Y este es el mensaje. No crean todo lo que ven en las redes. Cuestiónense. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué viene esto? Entonces, tenemos que cuestionarnos. Cuestiónense todo. No me crean a mí, aunque sea especialista, sea internista. Hay personas que les digo, se ponen la bata y ya les anden creyendo. Entonces, por favor, cuestiónense todo. Y es lo que lo digo a mi esposa, y ese cuestionamiento te va a llevar a más cosas y a más cosas porque empiezas a abrir muchas puertas de una sola pregunta. Y por eso es tan importante estudiar. Así es. Estudiar es para que la mente se te abra. No tanto porque mis papás me decían, es que estudia, mis papás pues vienen, como muchos mexicanos, o sea, crecieron con esta idea de estudia para ser alguien en la vida, estudia médico, porque ellos me veían listillo, entonces decían, no, si estudia para médico, porque tú eres bueno, o sea, te va a dar, pero pues no, o sea, para ser alguien en la vida desde que uno nace, no necesita estudiar, ya uno es por simplemente haber nacido, y para que le vaya económicamente bien, se pueden ganar la vida bastante bien sin necesidad de estafar a la gente. O sea, puede uno tener mucho dinero sin necesidad de estudiar y por la vía legal. Entonces, si van a estudiar, estudien por abrir su mente. Entonces, amigo, yo te recomiendo que vuelvas a Derecho o en Comunicación, pero estudie. Sí, de hecho, uno sí. tiene que estudiar. Que estudiar. Que todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy como documentándome. Pero uno requiere una sombra que te esté coacheando y que te diga, mira, ¿sabes qué? Esta información, porque uno a veces lee y dice, me lo voy a... Hay que saber si la información que estoy leyendo es correcta. Porque al veces, ¿dónde? En un grupo de tele, como me cae conmigo. Es que yo sí me informo, yo soy antivacunas, pero yo me informé en un grupo de Telegram. No sean ridículas, por favor. Porque así hay. ¿No? O luego las mamás andan creyendo ahí en las cadenas de WhatsApp. Lo vi en una cadena de WhatsApp. Me enviaron un video. ¿O no ubicas al Frank Suárez? No. Ese viejito, Dios lo guarde y se le olvide dónde ya se... Bueno, no dijeron que hasta lo habían hecho que la autodesvivisión. Pero el tipo se hacía pasar por médico y ni médico es. No lo vi. No. Qué bueno que no lo conocen, pero muchos de lo que ven que el Frank Suárez, que el doctor, ese señor no era doctor, por favor, no sean ridículos. No, es que él les da coraje porque muchos médicos no quieren que sepan la verdad. ¿Cuál? Si la verdad está ahí, lo hemos dicho los médicos, nomás como él de Puerto Rico hablaba así. Entonces ya sabe que a la gente cuando le habla a ese bueno. Como don Francisco. ¿Tú cuántos años tienes, amigo? Yo tengo 30 y algo. Entonces eres de mi generación. Entonces ya sabe que don Francisco. Un auto era de Marco Antonio Regil. Sí, un auto era de Marco Antonio. Sí, es un auto. Mi Marco Antonio. Luego lleva también a muchos estafadores ahí. Ya se lo he dicho a mi Marco Antonio Regil que no lleve a gente estafadora. Oye, Doc, hay algo que de verdad te tengo que decir. A ti, dime. Y muy sinceramente tengo que reconocer el trabajo que haces. No soy mucho de consumir YouTube. Eso es la realidad. A pesar de que lo hago, no lo consumo. Bueno, depende, porque sí hay como 3 o 4 canales que últimamente estoy consumiendo mucho, pero todos de videojuegos. Okay. Nada que ver con lo que está pasando quizá en el país o a nivel mundial. Pero el otro día me recomendó la plataforma un video que le dediqué como 50 minutos de mi tiempo, bien invertidos, porque se vio la calidad. Como creador, de creador a creador, se vio el amor que le pusiste a ese tema, que fue el que desvivió muchas personas, muchas chicas. Y dije, wow, y te lo reconozco, qué forma de atrapar y tocar un tema con toda la seriedad. Y digo, qué mal por la desgracia, por lo que ocurrió, pero como creador, como vi que pasaste o diste ese mensaje, dije, wow, qué buen video. Y era lo que te decía en un inicio de este podcast, me lo aventé en la ida a León, completito el documental. Dije, qué bueno, qué buen video hiciste, la verdad. Muchas gracias, amigo. Y mira, ya, me salgo un poquito del personaje porque me meto en el personaje de Mr. Doctor. Yo sé que puedo seguir haciendo esos videos. Deberías hacerlo. O sea, de seguir haciendo esos videos hablando de manera seria,
Pero la realidad es que uno tiene que irrumpir y tiene también que diversificar. O sea, esos videos sí los hago. Hay videos donde soy muy serio y donde soy así. Muchos me dicen, no, siga así. Pero hay otras donde no. Entonces, uno tiene que diversificar su material. Entonces, ahora hago podcast, luego hago en vivos, luego hago este tipo de videos donde soy más serio. Entonces, sí diversifico. A veces las personas creen que solamente en este tipo de videos se requiere hacer un guión. Porque obviamente parece que yo hice un guión, pero como otros tantos, o sea, mis secciones Chismedicina, de historias de LP, Story Times, hago guiones. O sea, yo me siento todo el martes o todo el jueves a escribir, incluso no solo un día, a veces 2 días, escribiendo, bajando y diciendo, aquí quiero que... Porque ese video donde tú ves lo que yo voy diciendo, lo digo frente a la cámara con un teleprompter, pero aparte el video que sigue después de lo que dije, fue un video que yo seleccioné, que yo les dije a mis chicos, de tal minuto a tal minuto quiero que vaya. Son guiones de 20, 30 hojas y la gente a veces no ve ese trabajo. Claro. Entiendo que tú sí como creador lo valoras, pero por ejemplo otros videos que parecen tan sencillos y que los hago muy relajados, sí lleva también su trabajo. Entonces... ¿Te das cuenta cuando lleva horas nalga? Diría el buen Richo Farrell, cuando un video trae muchas horas nalga y yo dije, son 50 minutos, que no son 50 minutos, son horas y horas y horas de trabajo para llegar a 50 minutos. Porque a veces las personas no saben que detrás de un video de 7 minutos puedes traer 3 o 4 horas en ese videito de 7 minutos. Entonces, ya hacer uno de 50... Para mí es algo titánico crear un contenido así y porque se ve que no lo estás improvisando, se ve que todo está guionado, que está bien documentado y te podría decir, y vaya, que hay muchas personas que quiero y estimo muchísimo de creadores de contenido, pero yo te puedo decir que ha entrado dentro de mis 10 mejores videos que he visto en el año y he consumido mucho contenido en el año, a lo mejor mucho de videojuego, pero entra dentro de los 5 mejores videos que he visto en este año. Y mira, quiero decirlo que si yo hubiera comenzado de esa manera, probablemente no hubiera tenido el éxito que tengo. O sea, a veces uno tiene que hacer o sea, muchos me dicen, es que no tienes necesidad de hacer polémica. Puede que no la tenga, pero es la forma de llegar a la gente. O sea, si yo me fuera por una línea todo sobre y todo, la verdad es que no se vendería. Claro ejemplo, por ejemplo, Chingo Amiga. Ubicas a Chingo Amiga. Claro. Chingo Amiga empezó como maestra, pero hasta que empezó a hacer como un poco, no digo polémica, pero no quiero decirlo de una manera despectiva, pero a bajar el nivel, a no ser tan técnica como maestra, sino hablar como ella habla, que no obviamente, pero luego dice, le está imitando y se está burlando. No, o sea, en el sentido de bajar el nivel. Algo que yo he aprendido, por ejemplo, es cuando tú hagas un contenido, hazlo como si se tratara tu audiencia de un niño de 8 años. Para que todo el mundo lo entienda y así pueda llegar a mucho más gente. Obviamente este video que tuviste, la gente lo ha valorado, ya lleva en este punto con poco más de 7 días, lleva ya 1.5 millones de vistas. Sí. Entonces, sé que es un video que les gustó, pero para llegar a captar, si yo hubiera entrado con ese video a YouTube, no lo hubiera captado. O sea, eso lo tengo bien claro. No hubiera llegado a este número de visualizaciones si yo hubiera empezado de esa manera convencional. Pero no se preocupen, yo voy a seguir haciendo ese tipo de videos, pero también voy a seguir haciendo el otro, porque uno tiene que diversificar. Y es lo que te quería decir. Yo también no era de los que veía tanto YouTube y sigo sin verlo tanto, pero sí sé lo que está en tendencia. Entonces, uno tiene que mantenerse en tendencia, lo que está en boga, lo que quiere la gente. Te lo digo para que tú ahí le metes, por ejemplo, podrías haber hecho un video reaccionando a esto de los surfistas. Sí, claro, mira, sí... pues es que, ¿cómo te puedo decir? Es que quiero salirme quizá un poquito de ese tema. Okay. Porque no me gusta que me encasillen tanto en que lo que debo de hablar es seguridad, violencia y demás. Y es por eso como que de repente, oye, opina acerca de este tema. Sí tengo mi opinión de los surfistas o de esta persona, este monstruo que hizo estas atrocidades. Sí tengo mi opinión, pero no quiero que se me encasille en que lo único que GAFE 423 puede hablar es este tipo de temas. Pero diversifícalo. O sea, sí, no te limites. No lo había dicho, pero te lo digo a ti. Ya abrimos como otros canales donde vamos a abordar este tipo de temas ya más enfocados, pero en un inicio sí era como, no. Pero ahorita digo, ya lo voy a meter por acá. Yo te recomendaría que lo hicieras todo en tu mismo canal, porque al final parte del éxito de Internet es ser un personaje. Claro. O sea, es un personaje que a veces es como el Víctor. Adrián Uribe. Adrián Uribe empezó siendo el Víctor en La Hora Pico. Luego de ahí ya empezó a ser conductor. Luego hizo una telenovela. Es como si tú fueras la persona, o Adal Ramones, que hace pum, 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 pum. Tú eres el presentador. Entonces lo puedes hacer en tu mismo canal. Muchos o como cuando dicen en Instagram, abre tu Instagram profesional y tu Instagram personal.
Yo les recomiendo que no, que todo lo tengan en el mismo canal y en ese mismo canal diversifiquen sus secciones. Es lo que yo opino, con mi mucha experiencia, pero bueno, cada quien puede llevar Yo su lo canal. quiero apartar porque sé que esto no requiere de muchas horas nalga. Si lo vemos de esta forma, el podcast es platicar, no tenemos tú y yo un guión, pero yo sé que esto sí ocupa pues meterle mucho trabajo a este tipo de temas. Y yo estoy consciente de que mi canal trae un banner ahí, un ban y no quiero que le afecte. Strike. No strike, pero hay como algo que no me deja subir cierto nivel de visualizaciones. De visualizaciones. Bueno, ahorita no tienes tú. Bueno, ahorita ahorita lo pausamos, pero ahorita te cuento varios secretos de YouTube. Pues muchísimas gracias, no, Mr. amigo, Doctor, muchísimas gracias por haberme invitado, perdón, por haber caído a este espacio y también por haber invitado a esta persona, a tu servidora, a tu video, a tu podcast, a tu espacio, para que estén pendientes de cuando salga ese video. Y también lo vamos a estar haciéndole post para que nos vean en el canal de Mr. Doctor. Que te soy muy sincero, siento que hacer un podcast que voy a disfrutar muchísimo porque no sé qué me vas a preguntar. Entonces, no sé, ya quiero empezar con la grabación de ese video. Perfecto, muy bien, pues vayan a ver su canal, denle like porque les encantan estos videos, pero no le dan like. Denle like y comenten. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted su compa el Gafe 423 y Mr. Doctor. Hasta la próxima. Bye.